Enfermedades de transmisión sexual. Se encienden las alarmas porque hay un aumento en la actualidad en varios grupos etarios, refiriéndonos a adolescentes, al adulto, incluso en el adulto mayor. Las enfermedades de transmisión sexual, ETS, han acompañado a la humanidad por siglos, desde la sífilis en la Europa medieval hasta el VIH en los 80. Su impacto ha marcado nuestra historia. Hoy, pese a los avances médicos, siguen siendo un reto en Latinoamérica y Venezuela no es la excepción. Según la OPS en 2023, 1 de cada 4 personas en Latinoamérica contraerá una ETS en su vida. Las más frecuentes, VPH o virus del papiloma humano, con el 30% de mujeres infectadas antes de los 30 años, seguida de la clamidia, que aumentó un 50% en jóvenes de 15 a 24 años desde el 2015. He allí la importancia de la educación sexual. Por eso, hoy, en Brújula Médica, tenemos el honor de presentar a la doctora Iris Betancourt, médico cirujano egresada en el año 2010 con especialización en ginecología y obstetricia 2015. Cuenta con un diplomado en ecografía ginecológica y obstétrica 2015 y recientemente completó su diplomado en componente docente universitario 2025. Experiencia destacada: Hospital Seguro Social Clínica Santa Ana, San Bernardino, Caracas; Maternidad Concepción Palacios, Caracas; Hospital Israel Ranuares Balsa, Guárico; Hospital Militar Coronel Elbano Paredes Vivas, Maracay; Hospital Militar Coronel Nelson Sayago Mora, Margarita; Hospital Luis Ortega, Margarita, entre otros centros de alto prestigio. Una profesional con trayectoria sólida y compromiso con la salud de la mujer. Bienvenida, doctora Betancourt. Gracias, María, por esta invitación a esta entrevista a un tema sumamente importante que a nivel estadístico nos está ahogando. Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades dadas por actos sexuales, valga la redundancia, y que se pueden transmitir de una persona a otra, ya sea con el sexo oral, anal o vaginal. De hecho, por transfusiones sanguíneas también hemos tenido pacientes de menor edad sin tener relaciones sexuales, y la mayoría apunta a las estadísticas que son por transfusiones sanguíneas. También hablando de esa parte de la transmisión, tenemos la transmisión vertical. Exactamente, en el modo de madre e hijo, exactamente. Sé que tenemos varias, pero vamos a tocar como las más importantes. Mi doctora, ¿qué le podemos decir al público? ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes? Bueno, aquí en nuestro país, en Venezuela, las enfermedades más frecuentes ahorita es el VPH. El VPH, aunque ahorita se le está sumando por estadísticas el VIH, sífilis, herpes genital, micoplasma, candidiasis, entre otras, son muchísimas, son muchas. Nos podemos quedar aquí todo el día hablando sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero las más comunes son esas que acabo de nombrar. Y yo quisiera hacer un alto para una reflexión, porque usted lo decía, son enfermedades que se transmiten en el acto sexual. Quizás en ese momento uno no mide las consecuencias y son minutos de placer, pero tiene que visualizar que usted no es el primero ni el último en ese momento en la vida de esa persona. Así que usted no solamente está consumando un acto con la persona que usted haya decidido, sino con todo su pasado. Exactamente, me encanta esa pregunta, ese tema, porque epidemiológicamente, María, hay un estudio que si la persona se acuesta con una persona, no se está acostando con esa sola persona, sino que se está acostando con 15 personas. O sea, ambos, recíprocos. Correcto. Es decir, que están en unión de 30 personas, tanto ella como él.
Fíjate el gran riesgo que hay de 30 personas estadísticamente hablando, según estudios científicos epidemiológicos. Oye, da pavor, da miedo. Y a la respuesta actualmente la tenemos. O sea, ¿cuál es la respuesta de hoy en día que se me eriza la piel ahorita en estos momentos? Antes, para diagnosticar un VIH, eso era raro, rarísimo. A la semana, si llegaba uno, era extraño. Ahora no. Las estadísticas últimamente han subido a partir del año 2016 hacia acá, con más de 40 diagnósticos en una sola semana, y sigue subiendo. Y de verdad es súper lamentable, es preocupante. Entonces, por eso es que me he como que enfocado más en el tema y dando conferencias. Me voy hacia los liceos. Cuando yo oigo que hay una conferencia, mira, enfermedades de transmisión sexual, me dice que también hable de pastillas anticonceptivas. Yo no, enfermedades de transmisión sexual. Y por eso también hay la población adolescente ahorita está como que un poco desorientada, por decirlo así. Ya no hacen el uso del condón. Las niñas, por decirlo así, piensan que con un implante subdérmico o un método de anticonceptivos también se van a proteger de las enfermedades de transmisión sexual. Y resulta que no. Eso lo que lo que puede evadir es un embarazo no deseado al momento, pero no de las enfermedades de transmisión sexual. No. O sea, tenemos que hacer un inciso porque hay que alertar a la población el uso del preservativo, el conocer a la persona con la que usted toma esa decisión tan importante de estar allí. Pero yo quisiera empezar a adentrar en el tema y vamos a empezar con una de las patologías que yo veo muy frecuente, que es el herpes. Porque es notable, por ejemplo, el herpes labial y, obvio, no tan notable, a menos que vayas a la consulta, el herpes genital. El herpes, mi doctora, ¿se cura o no se cura? No, lamentablemente no se cura, teniendo en cuenta que el herpes es un tipo de virus, ¿ok? Los virus no se curan, se tratan, ¿ok? Se tratan, hay medicamentos en la actualidad que ha sido hasta el día de hoy el mismo, ¿ok? Desde que se inventó. Y si no se trata, también ella tiene, ese virus tiene como un tiempo de incubación de 7 a 14 días. Si no se trata, desaparece la lesión, desaparecen los síntomas y la persona sigue como que sin nada. La mayoría acuden para tratamiento porque de verdad los síntomas son bien molestos. La paciente refiere prurito, que ella lo refieren como picazón, ardor, dolor, según el tamaño de la lesión. Tomemos en cuenta que la lesión es un rosetón, digámoslo así, delimitado, con bordes irregulares, con burbujitas. Esas burbujitas, ese líquido que está dentro de la burbuja, es la carga viral del herpes. Si se llegase a extirpar esas burbujas, van a salir lesiones satelitales donde caiga ese líquido con la carga viral. ¿Ok? También tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de herpes. ¿Ok? Está el clase 1 y el clase 2. El clase 1 es el del herpes labial, que sí lo podemos ver en una persona, y el de clase 2, que es por transmisión sexual. ¿Ok? Por los fluidos, por el coito y las secreciones sexuales que se implantan en ese momento. Y también en los niños también se ven, y es por el pase del virus a través de la placenta al bebé, madre a hijo, ¿ok? Como otras muchas enfermedades. Habíamos hablado que la transmisión sexual dependía del tipo de relación que se tuviese en un momento,
¿Pudiese haber un herpes tipo 2 a nivel bucal por ejemplo, relaciones orales? Sí, claro, por supuesto. Casi todas, sí. 100% de las enfermedades de transmisión sexual son o orales, bucales o anales. O sea, tiene esos 3 tipos en casi todas las enfermedades de transmisión sexual. Qué bárbaro, de verdad, como usted dice, aquí se nos eriza la piel porque pues, estamos expuestos a un sinfín de patologías. Mis niñas, mis adolescentes, tenemos que hacer un inciso acá importante donde debemos estar educados en esta área, y yo quiero que te quedes allí porque vamos a seguir conversando de este sinfín de patologías, pero que debemos tener conciencia. La conciencia creo que acá es algo importante a través de la educación. Quédate conmigo que volvemos enseguida. Y continuamos con este tema tan maravilloso por la incidencia que hay a nivel de la salud pública, un problema real. Yo quiero culminar porque tiene mucha tela que cortar, pero vamos a ir rapidito, mi doc, haciendo pues un paseo por todas ellas con el herpes, porque el herpes realmente nosotros lo vemos en las personas, el herpes labial, pero lo vemos. ¿Qué pasa con el que no lo vemos? ¿Lo tiene? ¿Es capaz de contaminarse la persona si no tiene esas famosas burbujitas que nos dicen, no tengo la burbujita, quiere decir que no soy capaz de contaminar a otro? No, sí. De igual manera, tenga la lesión o no la tenga, como dijimos anteriormente, es un virus, está en la sangre, está en el cuerpo, está allí, en nuestro sistema sanguíneo. Y a través de fluidos, con el coito sexual, igual lo transmite, tenga la lesión o no la tenga. Claro que si tiene la lesión, el riesgo es más alto en la transmisión, es más rápido. Y los días de incubación de que la otra persona se dé cuenta que fue contagiado es entre 7 y 14 días. Es totalmente rápido. Súper rápido. Increíble. Así que tenemos que estar atentos, visualizar, importantísimo. Hay otro virus que también está en la palestra, que es el virus del papiloma humano, porque es un virus que se caracteriza por ser precancerígeno, tanto para el hombre como la mujer, cáncer de cuello uterino y cáncer de pene. ¿Qué le podemos nosotros nombrar a la población de este virus? Bueno, es espectacular este tema del VPH porque, como ya sabemos, también es una enfermedad de transmisión sexual, es un virus, vamos a lo mismo, no se cura, se trata, y también, al igual que el herpes, salió una vacuna, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la vacuna? Que no va a proteger a la persona de todos los virus, sino de algunos virus. En este caso, la hicieron, la formaron para los virus más invasivos al cáncer, ¿ok? Hay personas, también es costosa, no está dada a la población venezolana por sus altos costos. Tengamos en cuenta que el virus de VPH hay más de 220 virus, muchísimos más. Entre ellos hay unos benignos y hay otros malignos. Los malignos son los que nos dan el cáncer de cuello uterino y el cáncer de pene. Entre los malignos podemos nombrar el 16, el 18, el 34, el 54, el 53. Que son los serotipos. Que son los serotipos, ¿ok? Que son los que son precancerígenos, ¿ok? Importantísimo también
de que la paciente acuda, porque esto va también en el estado inmunológico de la persona. Ella puede tener el virus, pero no tiene lesión. Como ya conocemos, las lesiones son como unas verruguitas, le dicen en forma de coliflor porque es igualito a un coliflor, ¿ok? Pero puede tener el virus, pero no tiene lesión, porque la persona inmunológicamente está bien. Pero cuando la persona inmunológicamente llega un momento que está pasando por una enfermedad X, comienza a florecer. Oye, yo no tenía esta verruguita, ¿qué está pasando? Y ahí es cuando acuden al ginecólogo. ¿Okay? Y justo aparecen las verruguitas en el área genital. En el área genital. Tanto femenina como masculina. Como masculina. Así es. Eso hay que estar muy atento, sí, entonces a esas consultas regulares de ginecología. Sí, y la citología es muy importante, porque ahí cuando uno toma la muestra citológica del cuello uterino o del pene, ahí te sale células precancerígenas, lesión. Entonces uno, oye, hay que hacerte otro estudio, hay que hacerte biopsia, hay que tratarte bien y el estudio ya se hace un poco más profundo. Hablamos un poquito de la vacuna y sabemos que la vacuna del virus del papiloma humano puede colocarse desde los 9 años. ¿Cómo es la dosificación de esa vacuna, mi doctora? Sí, bueno, ahorita hay controversias, porque cuando la vacuna salió, se nos dijo que a partir de los 9 años, de hecho hasta la adultez, pero preferiblemente a partir de los 9 años que el niño no haya iniciado una vida sexual activa, ¿ok? Es más seguro. Se le dijo que 3 dosis. 3 dosis cada 6 meses. Ajá, yo le iba a preguntar que cuánto tiempo. ¿Ok? 3 dosis cada 6 meses. A medida, esa vacuna salió desde el 2015. Desde entonces se ha ido estudiando el componente y la fórmula de la vacuna, qué tan potente es, ¿ok? Y en el 2023, la OMS llegó a la conclusión en una mesa redonda que con científicos rusos de otros países y eso, que con una sola dosis basta. Entonces estamos ahí como que, bueno, como yo, por ejemplo, pero yo me puse las 3, ¿qué me va a pasar? No pasa absolutamente nada. De hecho, mi hijo ahorita acaba de cumplir 9 años, ya le toca, y yo la recomiendo y siempre paso por mis estados, en mis redes sociales, que vamos a iniciar a vacunar a esos niños que no han iniciado la actividad sexual porque están como que más protegidos. Entonces, ¿qué pasa? Que es la pregunta estrella de toda paciente. ¿Qué pasa si ya lo tengo, doctora? Y me coloco la vacuna. Y me coloco la vacuna. ¿O para qué me coloco la vacuna si ya lo tengo? Yo les recuerdo que la vacuna está hecha o se formuló para pocos serotipos. Y les recuerdo que existe más de 220 serotipos de VPH. Entonces, ¿qué pasa? Yo primeramente le recomiendo la tipificación por sangre. ¿Qué vamos a lograr con la tipificación? Es saber qué tipo de serotipo tiene esa persona. Mira, tienes un solo serotipo. Por ejemplo, es el 6. Es un serotipo de baja carga, como quien dice, cancerígena. O sea, de bajo riesgo. ¿Qué vas a esperar? Obtener uno de alto riesgo. Entonces, ¿qué va a hacer esa vacuna? Te va a proteger de los otros tipos de serotipos que son de alto riesgo oncológico, por decirlo así. ¿Y hasta qué edad se puede colocar? No hay edad. No hay edad límite para la vacuna. Sí hay un inicio que es a partir de los 9 años, pero no hay edad. Eso está recomendada para adultos, adolescentes, adultos mayores, que de hecho ya tienen el virus desde hace muchos años. Se están comenzando a hacer, por lo menos cuando llegan a mi consulta, yo lo primero porque la paciente ya te llega diciendo, doctora, yo
tengo el virus del VPH, pero han salido otros estudios, o yo quiero saber qué me toca, qué tengo que hacerme, hábleme de la vacuna. Cuando me llega una paciente ya antigua, que ya tiene el virus y ella lo sabe, yo le digo, mira, la tipificación, porque yo necesito saber qué tipo de ese serotipo tiene, si es de bajo grado o de alto riesgo oncogénico. Empezamos por la tipificación, se la realizamos, vemos cuál tiene y allí, mira, te recomiendo la vacuna para que te protejas de otros serotipos. Has cambiado de pareja, tienes la misma, y ahí compactamos una buena relación médico-paciente, que es sumamente importante, porque la paciente no tiene que mentirte, y mucho menos en esa parte tan importante, porque si, o sea, yo soy médico, te voy a guardar el secreto y tú me tienes que decir la verdad, si has estado nada más con tu pareja o has estado con otras parejas, para yo decirte qué tienes que hacer o qué viene o qué estudios tienes que hacerte, y guiarte con la mejor estrategia médica posible, y con la aparatología, que también ahorita salió el termoglide. Ya no es antes que le agarrábamos el cuello a la paciente y se lo cauterizábamos, o agarrábamos las asas de Lee y le quitábamos un pedacito y se iba a biopsia. No, ahora tenemos el termoglide, ¿ok? Que es una aparatología de última generación, pleno siglo XXI, que nada más y exclusivamente barre con las células malignas, más no con las células buenas. Y es una cuestión es una sesión de menos de 2 minutos, sin anestesia y sin dolor. Y la sesión puede ser cada 6 meses o depende de cómo esté cuidada la paciente en énfasis ginecológico, si tiene su tipificación, si se ha puesto la vacuna, si es una paciente regular a su visita con su ginecólogo, duramos hasta 1 año sin colocarle la sesión, pero excelente. ¿Qué otra cosa te protege? ¿Los métodos de barrera? Sí, claro, el condón, como siempre, en un 99.9%. El condón siempre ha sido, como quien dice, el pionero también de contrarrestar a esas enfermedades de transmisión sexual. Por eso es que cuando yo les digo a mis pacientes, especialmente las jovencitas, ellas piensan que por colocarse un implante subdérmico o consumir cualquier método anticonceptivo, ellas piensan que la estamos cuidando de enfermedades de transmisión sexual. Yo le hago muchísimo énfasis en eso. Mira, ojo, lo que te estoy colocando es para que decidas cuándo tener tu embarazo, ¿ok? Los anticonceptivos es para cuidarte de embarazos no deseados, más no de enfermedades de transmisión sexual, ¿ok? Si sigue usando el condoncito, si no lo tiene el caballero, usted como una dama, téngalo en su cartera, en su bolso. Eso no es malo, eso es totalmente normal. Te estás cuidando tú como mujer, ¿ok? Entonces, sí, porque en el momento de la excitación, el momento se les olvida todo, no les importa, pero tú no sabes si la otra persona está contagiada. Y tú eres una persona sana y te contagia al momento y te cambia la vida. Totalmente. Te cambia la vida, y por eso nosotros hoy estamos haciendo énfasis en esta patología. Quiero que sigas allí porque vamos a hablar de un repunte interesantísimo e importantísimo, como es los casos de HIV. ¿Qué está pasando en nuestro país y en otras latitudes que ha aumentado pues los diagnósticos de HIV, para no hablar ya del desarrollo de la enfermedad de SIDA? Volvemos en pocos minutos.
Bueno, vamos a darle un contacto a nuestra producción, nuestra teniente de navío Karen Cámbar, que se encuentra en la comunidad La Paragüita 1, para ver qué nos dicen nuestros televidentes, qué quiere saber acá acerca del HIV. Adelante, Cámbar. Pero hablando sobre el SIDA, ¿qué conoce usted sobre ese tema? ¿Qué pudiese usted compartir? La verdad no sé, porque yo nunca no sé ni quisiera conocerlo. Pues. Es una enfermedad que es, como se dice, como hereditaria a veces, ¿no? A veces es hereditaria esa enfermedad, pues. Yo no tengo conocimiento sobre eso. Quisiera saber qué será eso también. ¿Qué conoce sobre ese tema? Bueno, particularmente no mucho en profundidad, pero sí a través de informaciones, televisión, por revistas, periódicos. El SIDA es un virus de transmisión sexual. Bueno, no solamente de transmisión sexual, también se pudiera dar el contagio a través de la saliva, de un beso, contacto sanguíneo. Y bueno, y hay que tener muchas precauciones, sobre todo en los temas de transmisión sexual. Bueno, mi doctora, dos preguntas titánicas. Vamos a responderle primero a uno de nuestros compatriotas. ¿Es hereditario el HIV? No, totalmente no. No es hereditario. Es contraído, o sea, es adquirido a la persona. Pero sí es transmisible. Pero hereditario no, totalmente no. Y en esa parte de transmisible tenemos que estar atentos porque hay transmisión vertical. Las madres cuando salen embarazadas deben acudir al especialista y hacerse esa batería de laboratorios que entre ellos se incluye el HIV por el riesgo de transmisión vertical. Exactamente. La madre, la barrera placentaria, el virus atraviesa la barrera placentaria a partir de las 9 a 12 semanas de gestación. O sea, no es que la paciente está embarazada y ya invaden al feto, no. Espera como el desarrollo de la placenta para el virus invadir y a través de la placenta y el cordón umbilical ya contagia al bebé vía vertical en el embarazo. Y respondiendo al otro compañero, allí de verdad que nos decía, se transmite, porque esos son mitos y realidades de esta enfermedad, ¿se transmite por la saliva y por el beso? Bueno, si la persona bucalmente tiene una salud bucal bien, considerable, no tiene aparatos, no tiene caries, no tiene nada que le sangre, no. No, total, no se va a transmitir. Pero si esa persona tiene alguna enfermedad bucal que segrega algo de sangre, sí se puede contagiar. Pero imagínate, para saber si una persona está bien bucalmente o no, ¿cómo hacemos? Entonces, hay que tener sus precauciones, total. Actualmente hay personas, al igual como no acuden al ginecólogo, tampoco acuden al odontólogo. Por ejemplo, yo a mis pacientes, yo las mando al odontólogo y les tengo que hacer un informe médico porque el odontólogo no las quiere ver por estar embarazada. Y yo, no. Entonces, he tenido pacientes con VIH positivo y tiene que ir al odontólogo embarazada, pero el odontólogo como que se cohíbe de esa parte por el bebé, la anestesia, y resulta que no, la paciente embarazada puede acudir a un odontólogo en cualquier momento durante su gestación, porque si el odontólogo va a utilizar una pequeña dosis de anestesia, eso no le va
a percutir al bebé para nada, porque ellos son dosis pocas, pues, para nada más focalizada al diente o a la muela que vayan a trabajar. Mi querida doctora, ¿qué es el HIV? ¿Por qué es tan temible? ¿Y por qué otrora hubo tantas muertes? Nuestro Freddie Mercury falleció ya con la patología, con el SIDA y con su megaclasificación, que en este caso ya estaba en SIDA C3. ¿Qué es esa patología y por qué es tan temida? Y nuestra población alerta por la cantidad de pacientes que estamos diagnosticando recientemente. Sí, bueno, lo primero que tenemos que saber es que el HIV o SIDA es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Tiene que ver con la destrucción poco a poco del ADN y del ARN de la persona y del estado inmunológico. De hecho, estas personas son caracterizadas por ser como esponjas, ¿ok? Porque como el virus es destructor de su estado inmunológico, esa persona va a estar siempre decaída, enferma. Por eso es que tiene que estar como quien dice, en constante tratamiento, como que para que lleve una vida normal, ¿ok? Porque ellos están, como quien dice, a suelto de cualquier enfermedad, una gripecita, una neumonía, son como una esponja, porque su estado inmunológico está. Es decir, este cuerpito latino está aquí para cualquier enfermedad, bienvenidos todos. Aquí estoy yo, exactamente. De eso se trata el VIH. En conjunto, es importante resaltar que son más propensos a percibir a otras enfermedades de transmisión sexual. La mayoría de los pacientes hoy en día que tienen el VIH tienen otras patologías de transmisión sexual, ya sea VPH, sífilis, entre otros. O sea, le llamamos las 3 Marías, como uno le decía en la escuela de matemática, física y química. Bueno, así lo llamamos entre nosotros. Estos tienen las 3 Marías, VIH, sífilis y VPH. Y nosotros así como que guau. Claro, porque su estado inmunológico está muy deficiente y todo lo que vea de enfermedad como que es para mí. Y son pacientes que tienen que tener un cuidado multidisciplinario, internista, neurólogo, neumonólogo, alergólogo, especialistas en infectología, que son los que más están en tratamiento con ellos, le dan el medicamento, quizás según sea el caso, si es embarazada es un medicamento, si no está es otro, y así. Es importante recordar que nuestro Estado venezolano tiene políticas de salud para esta enfermedad como tal, pues, pero lo importante es hacer los diagnósticos. ¿Cada cuánto tienes que hacerte tú un examen para detectar un HIV? ¿Y qué es ese famoso periodo ventana que lo hemos escuchado en varias oportunidades? Bueno, es recomendable hacerse toda la población como tal, toda, que haya iniciado una vida sexual, cada 6 meses. Antes era anual, pero ahora por el alto porcentaje que estamos viendo en el diagnóstico del VIH, que es grotesco actualmente, semanal estamos diagnosticando 40, 50, hasta 60 personas en una semana. Ahora es recomendable semestral. ¿Cuál es el periodo de ventana? El periodo de ventana es cuando la paciente se hace el VIH y le sale positivo. Siempre cuando realizamos o mandamos a hacer un examen de VIH y sale positivo, siempre hay que mandar a hacer el confirmatorio, ¿ok? Que es el Western Blot. Ese examen en definitivo es el que nos va a decir si el paciente es o no es. Porque tomemos en cuenta que hay enfermedades
hereditaria, ¿ok? Que dan falsos positivos al VIH y resulta que no. Mayormente a pacientes con patologías cardiológicas, la esclerosis múltiple, patologías neurológicas, síndromes, etcétera, que llevan al paciente a un HIV, a un falso positivo. ¿Ok? Entonces, por eso es que siempre hay un HIV positivo, el confirmatorio. Importante, como decía la doctora, un manejo multidisciplinario, porque el infectólogo va a llevar la batuta, va a pedir exámenes especiales como son las subpoblaciones de linfocitos y de acuerdo a eso la colocación del tratamiento. Pero la alerta es que el SIDA no mide edad, no mide a qué paciente ni el estrato social, no importa que usted sea digamos, con menos recursos económicos, con más recursos económicos, debe cuidarse, cuídese, vea con quién está, observe todo lo que tiene alrededor. Si puede, antes de comenzar la actividad sexual, pídale su examen, claro, porque eso es parte de la confianza. Y nosotros aquí, pues, dándole la mayor recomendación. Quédate conmigo que volvemos para concluir este maravilloso programa hablando de enfermedades de transmisión sexual. Y pues hemos hablado de varias patologías, pero nos quedan muchas. Sí. No vamos a poder nombrarlas todas, pero quisiera también poner en contexto, porque siempre lo piden en el preoperatorio, ¿por qué un VDRL? El VDRL es el famoso sífilis, ¿ok? Que también ha fortalecido el porcentaje de enfermedades de transmisión sexual. Es común, muy común, más que el VIH, y hay personas que lo tienen, pero no lo saben. Como otras enfermedades, la mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual, en un 90%, son asintomáticas, tanto en la mujer como para el hombre. ¿Cómo se dan cuenta? Ya cuando están en la segunda etapa, es importante nombrar que el sífilis tiene 3 etapas. La primera, la segunda y la tercera, ¿ok? La primera no tienden a tener sintomatologías importantes, pero sí lesiones entre los genitales, es como una lesión con bordes ilimitados, no doloroso, pero ¿por qué tengo eso allí? Y es cuando acuden. Ya en la segunda etapa ya salen manchas en las manos y en las plantas de los pies, significativas en la espalda, en el tronco, que es cuando ya vemos que el paciente ya viene con una sífilis secundaria. En la terciaria es cuando ya está en el último nivel, como quien dice, es más preocupante porque tiene patologías cardíacas y neurológicas. Ya está, como quien dice, tocando el estado neurológico y emocional de la persona. No se dio cuenta en el primer nivel ni en el segundo, sino en el tercero. Cuando ya no puede más, van al médico, le hacen todos los estudios y tiene una sífilis ya avanzada del tercer nivel. Cabe destacar también que, como muchas enfermedades de transmisión sexual, no es solamente por transmisión sexual, sino por transfusiones sanguíneas, el uso de drogas, cuando hay muchos jóvenes que se comparten las jeringas, entonces allí también puede ver la transfusión. Otras enfermedades como el VIH, que como les dije anteriormente, con el VIH son como una esponja y son como quien dice para
adquirir otras enfermedades de transmisión sexual. Correcto, o sea que hay que estar alerta con la neurosífilis. También existe sífilis en los neonatos, porque son, digamos, pruebas que hay que hacer en esas embarazadas para evitar estos estragos e incluso capaz de formar algunas patologías congénitas o evidencia de lesiones congénitas en los niños. Pero también tenemos otra muy frecuente que es nuestro querido gonococo, Sí. que es la blenorragia. Así Cuénteme de la blenorragia para poder poner en contexto también a nuestros televidentes. Bueno, así como todas también es común, ya ahorita estamos con las enfermedades más comunes, esa es otra enfermedad muy recurrente en la población venezolana, no se dan cuenta hasta que sale la secreción por vía vaginal o vía por el pene del caballero, una secreción verdosa, maloliente, ¿ok? Muy característica de que no es normal. Entonces ahí es cuando acuden y se le hace el diagnóstico, ya puede ser clínico o puedes tomarse una citología o un frotis de pene al caballero, en caso de los caballeros, y colocarle su tratamiento correspondiente. Ese sí se cura, ese no es un virus, es una bacteria, y como toda bacteria, se cura con antibiótico-terapia y no hay problema. O sea, pasó. O sea, que hay que estar atentos. Sí. Tuviste tu relación sexual, que siempre tiene que ser con protección, pero si no, tienes que estar atentos a los días siguientes, porque te cambia la vida, lo dijimos anteriormente. ¿Qué es la candidiasis? Porque tocamos virus, bacterias y ahora vamos a tocar un solo hongo porque no nos da mucho tiempo, mi doctora, pero es algo frecuente. Sí, sin embargo, es el único hongo que lo tenemos naturalmente, nosotras las mujeres, forma parte de la flora natural vaginal, que ella está allí siempre con nosotras, siempre. Pero cuando se activa, en este caso cuando el pH se altera por otra infección o por mala higiene, el uso de toallitas diarias que no se debe hacer, el uso de duchas vaginales que tampoco se debe hacer, sale la candidiasis. O aquí, por ejemplo, es muy común porque estamos en la perla del Caribe y hay playas, hay piscinas y estamos con el traje de baño, tenemos la costumbre de dejar que se nos seque el traje de baño puesto. Fatal, error. Porque ¿de dónde vienen los hongos? De la humedad. Entonces, cuando hay una mínima alteración en el pH de nuestra vagina, ella se altera. ¿Ok? Ella se altera por nada, son como nosotras, histéricas. Entonces, ella florece, también es pasajera, sí tiene tratamiento, porque los malestares es el prurito, que es la picazón, ardor, irritación y dolor, y también puede causar lesiones genitales, que de verdad son muy dolorosas si no es tratada. O sea que hay que estar atentos. Después que nos hemos paseado por este background de algunas enfermedades, faltan muchísimas, mis queridos televidentes, ¿qué recomendaciones le podemos dar a la población? Porque obviamente estamos inmersos todos, desde el nacimiento, y no voy a decir por culpa de papá o mamá, sino que tenemos que hacer control de nuestra salud para tener control en la enfermedad. ¿Qué le podemos recomendar en general a la población? Bueno, importante, María. Las recomendaciones que yo daría es principalmente acudir a tu médico. No te automediques. No porque la vecina le mandaron esto a mi hermana, a mi mamá, yo también. No. Hay que individualizarse. Cada paciente es único. ¿Ok? Acudir a tu control, esperar una edad apropiada, consciente, para iniciar las relaciones sexuales con madurez, con responsabilidad, usar el condón, evitar
los tatuajes, evitar el traspaso de jeringas, evitar las transfusiones sanguíneas, y si es de vital uso en cuanto a las transfusiones, que sean bien elaboradas, bien estudiadas antes de usar el mismo. ¿Qué más? Eso, tratar de estar con una sola pareja, no irse al campo, como quien dice, de estar con varias parejas, porque ya ahí estamos en riesgo. Vamos a tratar en lo más posible, aunque sea difícil, tener una sola pareja, porque nos estamos cuidando a nosotros y le estamos cuidando a nuestra pareja. Y a la familia. Y a la familia. Que es lo más importante. Yo quiero confesarles que cuando estudiaba medicina, o soy de la UCB Escuela Vargas, nosotros estuvimos en las salas, en particular para mí me tocó la sala 4, la sala 9, y había un repunte de HIV y por supuesto ya para hospitalizarlos de SIDA, como decía, con sus clasificaciones, y había pacientes que tenían su fotografía de antes, como eran antes, y el después. Increíble. El deterioro de ver ese paciente que tú casi llorabas con ellos, con los familiares. Son enfermedades que podemos prevenir. Lucha por tu salud. Y como siempre digo, libera tu corazón de toxicidad. Tienes grandes especialistas. Gracias a mi querida doctora por acompañarnos. Tienes a lo mejor en tu pueblo Venezuela, pero debes cuidarte y es una decisión que vas a tomar tú. Conciencia ante todo para tener salud y salud para esta patria.